piensas antes de morir a Jerusalén? Muy bien, el Evangelio de Lucas capítulo 9 está terminando con la primera sección del ministerio de Jesús en Galilea. Y Jesús ya está por ir a Jerusalén, ¿no? Al acabar este capítulo veremos cómo Jesús pone énfasis para poder llegar a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, con el objetivo claro de entregarse para morir por nosotros en la cruz. Es así como tenemos que acabar esta sección viendo algunos detalles y he querido juntar estos tres contextos. Yo sé que vamos despacio, ¿no? Vamos despacio, no estamos apurados. Estamos leyendo sección por sección, sacándole el mayor provecho posible en el más o menos transcurso de 60 minutos de lectura que tenemos. Pero he tratado de juntar los tres porque los tres sellan, ¿no?, la idea juntos, sellan el concepto de lo que Jesús pretende de nosotros, en base a lo que Él hizo primero por nosotros. Así que hablaremos pues del reino de Dios, hablaremos de la dependencia con la que debemos vivir nosotros para el reino de Dios. Y luego hablaremos de la humildad que el Señor requiere para estos sus súbditos. Me encanta decir que soy un súbdito del reino. ¿Por qué? Porque eso es lo que soy, un esclavo de Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros, quienes hemos sido llamados a la conversión de nuestros pecados, ¿verdad?, para vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hemos decidido dejar nuestro estatus ¿cómo se llama?, de hombres independientes, y nos hemos sujetado a Dios. Hombres independientes entre comillas, ¿no? Porque en realidad o estábamos sujetos al pecado o ahora a Cristo. Yo estaba sujeto al pecado y pensaba que hacía lo que quería, y en realidad no. Yo estaba dominado por mis pasiones, por mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas costumbres. Eso me dominaba, yo me dejaba llevar por eso. Y es como Pablo explica en sus cartas referente a la calidad del hombre con su vida. No tenemos remedio, estamos perdidos. Somos ovejas perdidas del redil de Dios. Y el Señor nos llama a regresar a ese redil. No te apartes de ese camino. Ven al Señor Jesucristo y camina en sus estatutos, en sus planes, en su amor, en su gracia. Es así como nosotros vamos a poder entender un poquito la idea del concepto. Y hemos puesto un fondo interesante de Jesús con unos niños, porque el texto casi termina con unos niños hablando de la humildad. Hablaremos pues de todos estos temas el día de hoy, y para empezar siempre es importante el contexto de lo que venimos estudiando. En el capítulo 8 habíamos encontrado nosotros la importancia de la palabra del Señor. ¿Recuerdas la parábola de la semilla, verdad? La palabra, la lumbrera, Él era la lumbrera, y varios de estos detalles como parábolas. Y luego Jesús confirma el hecho de que Él es el Mesías y que su palabra tiene un valor y que Él es en quien se debe creer, ya no solo con palabras, sino con acciones. Confirma indudablemente el mesianismo, ¿no? Él es el Hijo de Dios hecho carne, ¿verdad?, quien viene al mundo para redimir, rescatar, pagar el precio de los pecados. Y Él mostró su poder sobre tres aspectos que habíamos estudiado. Uno, sobre la naturaleza; otro, sobre los espíritus caídos; y finalmente, sobre incluso la misma muerte. Tremendo Jesús, tremendo. Así que vimos a Jesús calmar la tormenta, vimos sacar un endemoniado, vimos a Jesús sanando a una mujer y resucitando a la hija de Jairo. Aquí los discípulos se pueden haber quedado wow, ¿no? Igual cuando vieron la tempestad calmada dijeron, ¿quién es este?, ¿no? Que aún los vientos le obedecen. Wow, este es tremendo. Así que a ellos ya no le podría quedar ninguna duda que Jesús, el Mesías, era el Hijo de Dios. No. Y como ya no había duda, entonces Jesús va a pasar al siguiente nivel, ¿no? Siguiente level. A los discípulos se les va a encomendar, ¿no?, incluirlos en el ministerio, ya no solamente como asistentes, sino como participantes del reino. Y Jesús les va a delegar su poder para que ellos también participen de esto. Esto es fabuloso, ¿no? Así que Jesús en Galilea, todavía no va a Jerusalén. Recuerden que cada Pascua, o sea, oficialmente, ¿no?, porque siempre había más fiestas que iban y venían, pero por lo menos cada Pascua era calibrado, calculado, que todos iban a Jerusalén, y entre ellos todo buen judío, Jesús con sus discípulos, ¿no? Sus apóstoles iban a Jerusalén. Pero Jesús no se quedaba en Jerusalén. Jesús tenía su centro de operaciones al norte, ¿no?, en Galilea. Y es allí donde él está pasando ya sus últimos momentos de vida de Galilea, junto al mar de Galilea, ¿no?, al mar grande que le llamaban. Y luego él va a ir a su tercera Pascua ya como Mesías declarado, para entregarse a la cruz.
Y antes de esto pasa los siguientes acontecimientos. Uno, los envía a predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Eso es lo que hace Jesús. Ellos van con el poder de Jesús y hacen exactamente eso, regresando los apóstoles, vueltos los apóstoles. Jesús lo lleva pues a un lugar a descansar supuestamente y aparece un montón de gente con hambre y sucede que Jesucristo alimenta milagrosamente a 5.000 personas, ¿no? Eso lo vemos ya en el capítulo 9, ¿eh? Y luego Pedro hace una confesión inspirada en el cielo. Porque Jesús pregunta, ¿quiénes dicen a la gente que soy yo? Y luego le pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y el único que contesta es Pedro con una afirmación poderosa. Tú eres el Cristo de Dios. O sea, ni siquiera eres un Mesías como Moisés, un Mesías ungido por aquí y por allá. No, eres el Mesías, el Cristo que viene del cielo. Esa es la confesión de Pedro. Entonces Jesús le dice a ellos que no se lo deben decir a nadie. No es el momento. No es el momento de que la gente sepa ese nivel de comprensión que tienen ellos acerca de Jesucristo. Con esto en mente, se les dice que él debía morir. Jesús les dice, yo tengo que ir, morir pronto y luego resucitaré. Ellos escuchan todo el mensaje, pero se les nubla. No, no quiero escuchar esto. Yo quiero que Jesús se siente en el trono. Yo quiero que este Mesías que ha venido del cielo se baje, ¿no?, a Roma y se siente en el trono y nosotros reinemos con él la tierra, que es el plan original del Génesis, ¿no? Cuando el hombre cae, Dios define levantar una nación y por esa nación iba a restaurar el plan del reino de Dios en la tierra. Y a través de eso las naciones vendríamos a Dios. Ese plan sigue en curso, solo que tenía una fase más que ellos nunca querían ver, que era el Mesías sufriente. El hecho no solo de un Mesías conquistador, político, militar, que se sentaría en el trono, ¿no?, y destituiría las huestes del mal, del pecado del mundo, es parte del plan de Dios, pero no sin antes reconquistar algo más importante que un gobierno. ¿Sabes qué es lo que quería conquistar Dios? Tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Mi corazón. Más que poder, más que hacer cosas extraordinarias, Dios quiere tu corazón. Eso es lo que Dios anhela. Para eso nos creó, para tener una comunión con el hombre, más que para exhibir su poderío. Así que esta idea de reino venidero es auténtica porque se va a dar de todas maneras. Sin embargo, lo que Dios quiere que sus súbditos lo hagan por amor. Tenlo claro, Dios quiere que sigas a Jesucristo por amor, no por las recompensas, sino porque lo amas. Y ahí cambia todo. Absolutamente cambia todo. Por eso es que el reino venidero de Jesucristo será un reino de paz, ¿no?, de consuelo, de justicia, porque va a reinar el amor, pues. Solamente aquellos que estamos dispuestos a dejar el orgullo, la vanidad, ¿no?, nuestras pretensiones, ¿ok?, y sujetos a estar humillados ante la cruz de Cristo, tendremos acceso al reino. Se nos es otorgado incluso un amor del cielo para vivir aquí. Ahora, con esto en mente, les dice que él debía morir pronto y luego resucitaría, y que ellos debían negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sigue. Mira la idea de todo este contexto. Y luego les promete que algunos de ellos verían su gloria. ¿Ah, sí? Sí. Así que a continuación, lo que hace Jesucristo es mostrar su gloria a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. 8 días después de la alimentación de los 5.000, suben a un monte a orar y es ahí donde Jesucristo se trasluce, ¿no? Él muestra su verdadera persona como Hijo glorificado. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido se puso blanquísimo, ¿no? Como decía Marcos, más blanco que cualquier lavador no podría hacerlo en la tierra. Así que era un tema de glorificación. Y aquí 2 varones se pusieron a su lado. Uno era Moisés y el otro era Elías. Cuando leímos esto pudimos destacar el hecho de que Moisés representa la ley y Elías los profetas. Hablando entonces de todas las profecías y la ley del Antiguo Testamento que sustentaban el hecho del Mesías. ¿Para qué vinieron ellos? Versículo 31 nos dijo claramente que venían para hablar de su partida, porque ya estaba acabando su ministerio en Galilea, ¿no? Así que él iba a ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir en Jerusalén su cometido. ¿Cumplir qué? Su muerte y resurrección. Eso es. Ellos habían venido para decirle, mira, esto va a pasar, y va a venir Pilatos, y te van a entregar acá, te van a hacer allá, vas a sufrir, te van a traicionar. Y él, ok. Todo esto era parte del plan divino. Nada de esto fue casualidad y se aprovechó. No, todo esto era parte del plan, incluso la muerte vicaria de Jesucristo.
No falta pues Pedrito que en medio de los tres se sobrepone al sueño y ven la gloria de Jesucristo y a las dos personas que ya hemos mencionado junto a ellos. Y Pedro pues mete el pico y quiere conversar y decirles, bueno, yo les hago 3 cabañitas, uno para cada uno. Y antes que Pedro siga hablando, una nube los cubre. ¿Ok? Y entonces viene un temor reverente sobre ellos, que era la presencia del Padre, y la voz que decía, igual como la voz que habló cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Este es mi Hijo amado, a él escuchen, nada, a nadie más. No escuches a nadie más acerca del tema eterno, escucha solo a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Acá está la palabra revelada. Las escrituras reveladas, eso es lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, ahí tenemos que escuchar a Jesús. Y cuando cesó la voz, Jesús estaba solo y no se dijo nada de esto hasta mucho después. Luego encontramos en Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, que Pedro habla acerca de esto, ¿no? Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que él llama a este monte Monte Santo, que nadie sabe cuál es. Pero luego Pedro agarra y dice en el versículo 19 de 2 de Pedro 1, pero no se preocupen por estas manifestaciones, porque Jesucristo ya ascendió y prometió regresar. Ustedes tienen que asegurarse de algo. ¿Qué cosa? Que tenemos la palabra profética más segura. Este libro. Sí, las evidencias, los milagros son importantes, pero la palabra revelada es mucho más importante. Así que basa tu fe en las escrituras. Juan, el apóstol, Juan, que también estaba aquí, Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Juan dijo en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? La pregunta es interesante, ¿quién es Jesús para ti? ¿A quién escuchas? Pues esto lo resumimos en las palabras que habíamos conocido nosotros con relación a Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Moisés y Elías le dijeron, tú morirás en la cruz. El Padre dijo, ustedes escuchen a mi Hijo, ¿no? Y finalmente escuchamos que el Padre también dice, solamente debemos escuchar a Jesús. Con esto en mente, como resumen, porque es todo lo que hemos estudiado durante más o menos 2 meses, entramos al texto de hoy, porque es importante saber dónde estamos. Y vamos a encontrar nosotros las 3 enseñanzas antes de ir a morir a Jerusalén. Es aquí la última etapa de su ministerio. Y después de esto él se dirigirá a Jerusalén y luego morirá, ¿no? Vicariamente, espantosamente, cruelmente, finalmente en un madero, en la cruz. Le quedan más o menos algo de 6 meses. Lo primero que vamos a encontrar como una enseñanza interesante sería que Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. En el versículo 37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Recuerden, fue el día después de la transfiguración. Obviamente no caminas en las noches, ¿no? La noche descansas y te resguardas pues de animales o tal vez de asaltantes, así que viajas en el día. Todo lo que sucedió acabó, se quedaron en el monte, bajaron y al llegar a las faldas del monte fue justamente donde Pedro, Juan y Jacobo llegan con Jesús, o sea, los 4, los 3 apóstoles y Jesús, y se encuentran, dice, con una muchedumbre, una gran cantidad de personas. Y de hecho, tan deseosos estaban que corren hacia Jesús, ¿no? Vinieron corriendo para darle la bienvenida, dice el Evangelio de Marcos. Y en conformidad con Marcos también estaban presentes algunos escribas, ¿no? Subrayemos eso porque no está aquí en Lucas, pero ya sabemos que al leer uno de los evangelios sinópticos, inevitablemente tenemos que citar los otros sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos y Juan no. Entonces, si yo leo uno de estos, tengo que leerlo en el contexto de los demás para poder entender siempre lo que sucede. Testigos que vieron el mismo episodio desde diferente ángulo y escriben hacia diferente grupo de personas. Por eso es que no hay contradicción, lo que hay es complemento. Entonces, bueno, por eso es que le voy a citar Marcos y Mateo siempre, ¿ya? Y en conformidad, entonces vemos que hay una discusión ahí, ¿no? Una discusión entre los escribas, fariseos y los 9 discípulos que habían quedado para acompañar ¿cómo se llama? A la espera, ¿no? Y es así como vamos a encontrar nosotros una doble tragedia. Una tragedia, la de un padre y la otra tragedia de otro padre espiritual.
Un padre y un hijo, que es su único hijo, y por otro lado Jesús con sus apóstoles, que él los ve como hijos, ¿no? Ya vamos a notar nosotros en el aposento alto, cuando está en la Pascua con ellos, le dice, hijitos míos, ¿no? Es decir, hay un amor paternal. No los dejaré huérfanos, dice Juan, les enviaré mi Espíritu Santo. Hay un amor fraterno, filial muy fuerte con relación a Jesús con sus discípulos, ve como hijos. Así que hay una doble tragedia en el sentido de que por un lado el hijo de este hombre está padeciendo y por otro lado los hijos espirituales de Jesús no pueden hacer lo que habían hecho antes. Es increíble. Veamos el texto. Verso 38 al versículo 39. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Ajá, tremendo. Un espíritu que está tomando a mi hijo, es lo que dice acá, ¿no? Bueno, vamos por partes. Te ruego que veas a mi hijo, le dice. Era único hijo. A ver, ¿no fue así también en el caso del joven de Naín, cuyo cuerpo estaba pues muerto y lo estaban llevando para sepultarlo y la mamá era viuda, o sea, se iba a quedar totalmente sola? ¿Recuerdas en el capítulo 7? Y en el caso de la hija de Jairo, ¿no era también hija única? Sí, son detalles interesantes que Lucas rescata, ¿no? Cuando hablamos de los síntomas en el versículo 39, tenemos que ir destacando algunos detalles interesantes. Dice que daba voces, se sacudía, echaba espuma y le estropeaba. Probablemente era epiléptico. Ok, o sea, literalmente sí estaba enfermo, porque luego dice que lo sanó, no dice que lo liberó. Entonces, el espíritu se aprovechaba de la epilepsia, aparente epilepsia, ¿no? Porque no lo afirma. Tampoco se conocía como epilepsia en esa época. Era un endemoniado o cautivo de un demonio, se podría decir, porque es lo que dice acá. Un espíritu le tomaba, ¿no? Y esto a tal grado que cuando el espíritu malo le hacía tener un ataque de epilepsia, en el proceso lo maltrataba hasta lo más que podía, hasta lo más que podía. En el libro de Marcos, en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 9, 17, dice que era sordomudo. Así que aparentemente el demonio que lo tenía dentro lo hacía no escuchar y no hablar. Sin embargo, el demonio sí hablaba. O sea, lo tenía atado, pero el demonio sí gesticulaba, daba voces, gritos, ¿no? Formas sonoras. Una voz horrible, ¿no? Espantosa. ¿Alguna vez has estado frente a alguien endemoniado? Yo sí he estado varias veces. Y con un grupo de ministerio de hermanos que hacían liberación y orábamos, ayunábamos por ellos y veíamos cómo los demonios se sujetaban al nombre de Jesucristo y salían espantados. A veces, yo no sé por qué, si era por nosotros o porque el demonio era poderoso, no sé, se demoraba 1 o 2 días para salir un demonio, era terrible. Así que este demonio lo sacudía. Yo recuerdo que en un momento de mi vida habían 3 personas que eran mucho más grandes que yo, mucho más fornidos, y un muchachito de 15, 16 años nada más estaba endemoniado y nos sacudía a los 3 como estropajo en el aire. Era increíble, yo lo agarraba con todas mis fuerzas, y yo tengo fuerza, y yo sentía que él me movía como si nada. Era increíble la fuerza que podían tener. Dice acá que lo sacudía con violencia, y al sacudirlo no tienes con violencia no tienes límites. Te chocas, te golpeas, te lastimas con cualquier cosa, sea filosa, madera, piso, piedra, no importa. El hecho de botar espuma, ya lo dijimos, y estropeándoles que lo dañaba, ¿no? Ya estaba como que ya para morir de repente, porque dice, a duras penas se apartaba de él. Con la justa lo dejaba y otra vez empezaba. Y otra vez lo hacía, y otra vez empezaba. Así que los demonios sí existen. Es una realidad, es un mundo espiritual nocivo, dañino, es un mundo espiritual que maltrata al ser humano. Yo te sugiero que no practiques ningún tipo de brujería, ni hechicería, ni cartomancia, ni nada de lo que sea lectura de cartas, ni nada de lo que sea horóscopos, ni nada de lo que sea brujería en absoluto. No escuches nada de esas cosas. Porque todo eso está metido dentro de lo que es las tinieblas, el dominio del diablo.
Y no sabemos en qué momento podemos estar abriéndole puertas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras casas, para que hagan eso. En algún momento yo recuerdo que estuvimos orando por alguien endemoniado y no salía. Y no fue hasta que fuimos a su casa y orando encontramos que debajo de su casa, debajo de unos muebles, en la tierra habían hecho un hueco y habían sepultado brujería. Y habían hecho brujería a no sé quién en la casa. Sacamos eso y volvimos a orar, limpiamos la casa y gloria a Dios, esa persona fue liberada. Fue increíble. Eso era todo. Es decir, no abras puertas a nadie de las tinieblas, hermano. No leas tus horóscopos. Tú tienes un solo signo y tu signo es la cruz. No importa qué mes hayas nacido. Nosotros no nos dejamos llevar por esos temas. Los cristianos debemos desechar esas cosas que son de las tinieblas. Hay cosas que son ocultas, dice la Biblia, que solamente Dios le ha permitido conocer y a nosotros nos dañaría. Por eso es que Dios no quiere que entremos en esos temas. Así que el diablo la utiliza para cautivar, ¿no? Hay un poder oculto ahí para que tengas lo que tú quieras. Y te hace creer que tú puedes tener amor, fama, dinero, riquezas, a cambio de tu alma. ¡Ja! Nada más, imagínate, ¿no? Solo tu alma se va a perder en el infierno para siempre, consumido por las llamas y las lenguas del horror. Nada más, las tinieblas te invadirán y vivirás para la eternidad, pero ten 5 añitos de felicidad. Nada más, y cambia tu alma eterna por eso. Es lo que te ofrece, no sé por qué escuchamos, pero tal vez es que no hemos escuchado el poder del Evangelio y la promesa milenial, ¿no? De vivir con el Señor para siempre. Ven al Señor Jesucristo, ven con Él, sírvele al Señor Jesucristo. Seas salvo tú y tu casa, que Dios bendiga tu hogar, que Dios alimente espiritual, físicamente tu vida. Deja que Él sea tu renuevo. Así que, regresemos al texto. Encontramos la tragedia de un padre con un solo hijo. Imagínate lo terrible que podría significar si los padres, cuando tenemos hijos y se enferman, nos preocupamos, nos angustiamos, nuestros hijos salen a estudiar, a trabajar y estamos pensando qué le habrá pasado, esperamos que esté bien, que no le pase nada en la movilidad, que no le pase nada en el trabajo, que no se enferme, y si se enferman estamos angustiados. Desearíamos nosotros que la enfermedad de nuestros hijos la tuviéramos nosotros y no que ellos sufrieran. Eso es un padre, una madre que está preocupado por sus hijos. Ahora imagínate ver a tu hijo en esta situación, ¿no? Es terrible, sin poder hacer nada. No hay médico que lo pueda sanar y le estás llorando, sufriendo. Por favor, Jesús, sánalo, ¿no? Por favor, Jesús, maestro, te ruego que veas, que lo sanes, que te involucres. Es mi único hijo, es mi único hijo. En el versículo 40 vemos la otra tragedia, la tragedia de los discípulos, porque supuestamente este hombre fue a buscar a Jesús y Jesús no estaba, se fue al monte. Se fue para el monte, como dicen por ahí, ¿no? Se fue para el monte. Y se fue a orar, a buscar la presencia, consuelo, fortaleza del Padre. Y vinieron Elías y Moisés con sus discípulos allí. Y luego desciende, pero en ese ínterin, este hombre solo encuentra a 9 discípulos. Ellos, esto ya lo hemos hecho antes. Sí, Jesús nos mandó a sanar, nos mandó a predicar, y hemos visto, dicen en el otro evangelio, los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre, ¿no? Estaban felices porque habían dejado fluir el poder de Dios en sus vidas, y ellos habían visto las manifestaciones del reino de Dios a través de sus palabras, de su fe, de sus acciones. Así que este era un endemoniadito más, no era nada complicado, no era parte de la rutina, pero luego este hombre, que no dice su nombre, ¿no? Dice el versículo 40, rogué a tus discípulos que lo echasen fuera, a este espíritu inmundo que está dentro de mi ñaño, de mi bebé, de mi baby, de mi hijito, de mi cholito, ¿no? Que está sufriendo. Respuesta, no pudieron. ¡Ay, qué vergüenza! Diría Jesús. ¿Qué? ¿No pudieron? ¿No pudieron? ¿En serio? Después que me habían visto parar las tormentas, que me habían visto resucitar muertos, que me han visto sanar enfermos, lo hago a diario. Les he impartido el poder para que lo hagan y no pueden. Luego veremos por qué no pudieron. ¿Sabes por qué no pudieron? Porque sus corazones habían dejado la humildad. Se estaban envaneciendo porque ahora ellos eran útiles en el reino de Dios. Algo importante eran. Sí. Seguramente muy importantes, tan importantes que se olvidaron de depender de Jesucristo y tal vez estaban haciéndolo solo en sus fuerzas. Qué importante es que el creyente no se invada de esta falsa soberbia, ¿no? Esta falsa yo puedo, este falso yo sé, yo puedo, no me digas, porque nunca vamos a ser suficientes delante de Jesús. Siempre vamos a necesitar estar incrustados en la savia de la vida viva de Jesucristo, ¿no? En la savia viva, ¿no? Del olivo que es Jesucristo.
y nosotros insertados en Él, somos inyectados de vida, de sus dones, para que el reino de Dios sea glorificado. Y lo vamos a ver, ¿sabes por qué? Porque más adelante, me adelanto un segundito nada más, dice que ellos estaban peleando por saber quién era el mejor, quién era el más poderoso, quién era el más fuerte espiritualmente, ¿no? Quién se merecía más gloria. Así que ellos de repente estaban peleando entre ellos en lugar de pelear juntos contra el único enemigo. Por eso es que el diablo no se sujetó. ¡Ja, ja, ja! Tus discípulos no pudieron. No estaban expulsando demonios, no habían curado enfermos como tarea que les habían enviado a los 12. Y no es verdad que habían tenido cierto éxito también al hacerlo, no vinimos y en tu nombre. Pero en el caso presente no pudieron hacerlo. Fracasaron totalmente. Ahora, vemos a Jesucristo que reprende, pero luego, en la última línea, Él va a prometer. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y os he de soportar? Finalmente Él voltea y ve a su hijo, ve al hombre con el hijo y le dice: tráelo, trae acá a tu hijo. En este contexto lo que está sucediendo es que Jesús deja de ver a sus 9 discípulos, ¿no? Abre el enfoque y mira a todos los que están allí. Recuerda que era una multitud que había venido a ver a Jesús. Así que Jesús no se está refiriendo a los 9, se está refiriendo a todos. Vamos por partes. Respondiendo Jesús dijo: oh, esta palabra oh, que no es un centro comercial acá en Lima, sino es la expresión de Jesús, estaba profundamente conmovido. Por medio de esta exclamación, Jesús expresó su dolor y su indignación. ¡Oh! Algo así, ¿verdad? Luego la otra palabra que utiliza es generación. Muestra que no puede haber estado pensando solamente en los 9, como ya dijimos, que habían fracasado, y evidentemente estaba refiriéndose al Padre, estaba refiriéndose a los escribas, a la gente en general y obviamente a los 9. Sí, al Padre que carecía de suficiente fe, porque en otras circunstancias fue suficiente la fe de el que pedía para que su milagro sucediera. Por otro lado, los escribas, en lugar de mostrar piedad, probablemente estaban incluso burlándose de los discípulos. La gente que estaba ahí en general solo estaban buscando su beneficio, procuraban solamente beneficio para ellos y no le interesaba el jovencito. Y por último, los 9 fracasados en su ejercicio de la fe, no poniendo el corazón para que sucediera, sino distraídos tal vez en el poder. Siempre hay lucha de poderes, ¿no? Increíble. Incluso en el tema espiritual, mira, luchando por poder, ¿quién va a ser el mejor? Si es Jesús el Mesías y Él va a reinar, yo debo estar primero para reinar con Él. Los demás se van a sujetar a mí. Lucha de poderes. Y veremos que todo esto lo desestima Jesús. Por eso es que no funciona cuando hay lucha de poderes. Y si funciona, es en tu carne. Ahora, le dice generación incrédula y perversa. Ok, en mayor o menor grado, todos eran incrédulos. Todos, faltando en el ejercicio de su fe. Una fe entregada a Jesucristo, entregada a Dios para creer y sanar a este muchacho que está sufriendo. Luego él dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar o aguantar? Es la palabra, ¿no? Su ministerio había durado hasta ahora más o menos 2 años, 3/4, casi 3 años. Y él ya estaba anhelando acabar con este ministerio porque él estaba pensando ya en la cruz. Y no solo trajeron sufrimiento a Jesús, condenación, crucifixión, también incredulidad, la maldad del hombre que estaba rodeado. La misericordia, sin embargo, de Jesús siempre va a triunfar. Sí, ya ustedes me tienen cansado porque esto es lo mismo siempre. Yo tengo que ir a la cruz y ustedes siguen peleándose entre ustedes en lugar de unirse contra un solo enemigo. Es el diablo, como dice Pablo en Efesios, ¿no? Que debemos estar sujetos unos a otros en amor. Y habla a los esposos y habla a las esposas, ¿no? Sujetos unos a otros, a los padres y a los hijos, y a aquellos que son los jefes y los empleados. Y la misma palabra de estar sujetos es, si no mal recuerdo, es upotazo, del griego upotazo, que significa estar sujetos juntos bajo la orden de nuestro comandante en jefe contra un enemigo en común. La palabra que utiliza Pablo para estar sujetos unos a otros es una palabra militar.
¿sí? Viene el enemigo y el comandante dice ¡acción! Y todo el mundo corre. No me importa si tengo un desacuerdo contigo, yo corro contigo y me subordino para recibir las indicaciones de mi comandante para atacar a este que viene a destruirnos. Esa palabra es la que utiliza para justamente hablar de estar unidos unos a otros, sujetos unos a otros. Y es lo que Dios desea de los cristianos, que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón hacia el Señor, no peleando entre nosotros por posiciones y políticas y estatus, incluso dentro del reino de Dios. Jesucristo dará un golpe certero al final cuando toque ese tema con relación a la humildad, ¿no? Estos chicos se les olvidó la humildad. Dice también en Mateo Jesús, sean humildes como yo soy humilde, ¿no? Así que Jesucristo, ya, pues, estoy con ustedes hasta cuándo. Pero veamos la misericordia de Jesús. ¿Cuál es? Trae acá a tu hijo. Esa es una promesa. Es una promesa. Trae acá a tu hijo. Cuando Jesús dijo eso, no quiso decir, a ver qué podría hacer. Tráelo para ver si puedo hacer algo. No, él dijo, tráelo para sanarlo, ¿no? Sanarlo o salvarlo. Otra vez hago hincapié que la idea no es acá de liberarlo, sino sanarlo, que incluye sacar al demonio. Así que probablemente sí tenía un cuadro de epilepsia, ¿no? Bueno, después de haber visto las dos crisis de los dos padres y ahora la reprensión y la promesa, vamos a ver cómo reacciona el demonio, cómo reacciona el espíritu malvado según la Biblia, según el Evangelio, ¿no? Veamos la liberación. Dice el texto, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Esto quiere decir que el demonio no quería salir, evidentemente. Ya, y viene Jesús. No, contra Jesús no puedo. Me voy a ir, pero antes de irme le voy a hacer el último daño que puedo. Esta es la forma en que actúa el diablo. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Todo lo que te promete el diablo en tu carne nunca va a ser para bendición. Siempre para destrucción. No te olvides, por favor. El diablo no te quiere dar nada sin cobrarte un precio sumamente elevado. Ni siquiera el precio acorde, el precio... Él es el diablo, pues, mentiroso. Así que todo lo que te ofrezca, placer, dinero, poder, estatus, todo lo que te ofrezca el diablo por un precio, después lo vas a lamentar con creces. Yo no sé por qué somos tan necios muchas veces y escuchamos, sabemos esto, pero igual vamos. ¿No? Igual vamos, ¿no? Hazle daño a tal persona. ¿Qué precio? Tienes que pagar el precio de tus hijos. No importa, pago cualquier precio con tal que le hagas daño a esa persona por lo que me ha hecho. ¿Qué? Brujería blanca, brujería negra, brujería oscura, brujería de... Píntala del color que quieras. Magia, brujería, ese nivel es del diablo, la oscuridad. Solamente quiere destruirte. Y cuando vengas a Jesucristo seguramente darás su último manotazo de ahogado para herirte. No le puede echar la culpa a Dios. Son nuestras malas decisiones. Ok, mientras se acercaba al muchacho, dice acá, ¿no? En Marcos, capítulo 9, 21, relata una conversación breve, pero significativa entre Jesús y el Padre, que no está aquí en Lucas. En Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué maravilloso, qué maravilloso. Jesús refresca la fe de este hombre, ¿no? Que la había perdido al ver a los discípulos que no podían. Tal vez había cierto matiz de fe cuando trajo a su hijo, porque creía. Pero luego se cayó en desborde total al ver que los discípulos no ataban ni desataban. Al ver a Jesús, otra vez encendió esa luz de esperanza y Jesús la atiza, ¿no? Para que se vuelva un fuego enorme. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Maravillosa promesa. Márcalo en tu Biblia, Marcos 9, 23. ¿Tú crees? Porque si crees, hermano, obviamente en Jesús, ¿no? No creas cualquier cosa. Yo creo que mañana seré rico. No estamos hablando de eso. Yo creo que mañana seré sano porque yo creo. No hablamos de eso. Hablamos de creer en Jesucristo y que por medio de Él podremos. Amén. Y eso significa que lo que pido está acorde a las Escrituras. Todo lo que pidieres en su nombre,
Dios te lo concederá, siempre y cuando sea en su palabra. Si crees, todo es posible. Entonces en el verso 24 de Marcos 9 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, sí, creo, ayuda a mi incredulidad por si acaso me falta, yo necesito aumentar algo más, ayuda, dime qué hacer, qué no hacer, yo estoy dispuesto a creer. Magnífico. Ayuda a mi incredulidad es una honestidad total. Yo sí creo, pero sé que me falta mucho para creer en su totalidad. Ayúdame, Señor. Esa oración es increíble. Yo creo que Jesús se enterneció. Dijo: no, este hombre sí realmente quiere hacer esto. Bueno, tanto Lucas como Marcos omiten todo este detalle que es tan anecdótico, tan rico, ¿no? Pero ahí lo tienes. Justamente para eso es leer los tres evangelios juntos, ¿no? Luego dice que Jesús reprendió. Y es la misma palabra que utilizó para reprender demonios en otros pasajes, para reprender la fiebre. ¿Te acuerdas de la suegra de Pedro? Fue la misma palabra que utilizó para reprender los vientos, las olas. Es la misma palabra, reprendió. Así también aquí, de un modo muy efectivo, hizo prevalecer su autoridad sobre este espíritu inmundo. ¿Qué espíritu se va a oponer a la voz de Jesucristo, al nombre de Jesucristo? No hay, no existe. Amén. Todo demonio sabe quién es Jesucristo y se tiene que sujetar a él. Y si tú eres hijo de Dios, puedes ejercitar este poder en el nombre de Jesucristo. Dice Jesús mismo al final de los evangelios, que los que creemos en él, estas señales nos seguirán, ¿no? Echaremos fuera demonios, sanaremos a los enfermos. Así que tú tienes esa autoridad, solo que como no la ejercitamos, creemos que solamente es para ciertas personas de élite espiritual, ungidos, ¿no? Pero hermano, tú tienes ese poder allí. Si tienes un familiar enfermo en casa, pon tus manos y ora y pide: Señor, ayuda a mi incredulidad, yo quiero creer, y ora, y deja que el Señor se manifieste. Gloria a Dios por ello. Ahora, otra palabra enternecedora aquí, pero ya no hasta para llorar, es que se lo devuelve al padre. O sea, no lo sanó y se fue. Ya me cansé de ustedes, me voy. Él se quedó, hizo algo más. No solo lo liberó y lo sanó, sino que él hizo algo más, se lo devolvió al padre. Esto es muy tierno. Como lo levanta, le dice: ven, no sé el nombre, ¿no? Pues no lo dice, y se lo entrega en sus manos. Ay, qué lindo. Jesús no solamente es un accionar vivo del poder de Dios, sino que está lleno de conmiseración, está lleno de compasión, de misericordia, de un entendimiento de la necesidad humana increíble. Yo veo otros pasajes parecidos. ¿Te acuerdas cuando sanó al paralítico? También le perdonó sus pecados. Cuando curó al siervo el centurión, ¿no? Indica una palabras de afirmación del centurión, ¿no? Nunca he visto tanta fe. Restaura la salud del endemoniado gadareno, pero también le da un ministerio, ¿no? Lo lleva a las misiones. Sana y consuela a la mujer que tocó su túnica, resucita de entre los muertos a la hija de Jairo, y también lo que hace es procura que ella reciba algo de comida después de esto, ¿no? El hijo de la viuda de Naín no solamente fue resucitado, sino que fue devuelto a la madre, que había quedado en la orfandad total. Y así también este endemoniado epiléptico, sordomudo, restaurado, ahora a una salud plena, con igual compasión y preocupación, es devuelto a su padre, que estaba desconsolado totalmente. Jesús aquí es revelado no solamente como un sanador, no como alguien compasivo, sino que también como el sanador compasivo, que se preocupa no solo de la parte física y necesitada, sino también emocional de las personas. Dios no se ha despreocupado de tu dolor, Dios no se ha despreocupado de tus necesidades, tanto físicas como emocionales, pero debemos creer en Él. Deja que Él sane y consuele tu corazón, porque Él quiere involucrarse en tu vida. Somos nosotros que cerramos algunas puertas. Tú eres mi Salvador eterno, pero no tienes permiso para entrar acá, Señor. En esta parte de mi casa, no. En mi dormitorio, no. En mi mesita de noche, no. En mi celular, no. Solamente puedes entrar los domingos en la mañana a las 10, ¿no? Que es el tiempo espiritual que he dedicado. ¿Cómo crees que Dios sanará y te bendecirá si no lo dejas entrar? Deja entrar a Dios en tu vida para que Él te sane por completo. Y entonces surge este explosivo, ¿no?
esta explosiva admiración por Dios, dice acá, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, se admiraban de su grandeza. Hay dos cosas positivas, perdón, una positiva y una negativa en esto, de admirarse de la grandeza. Que se admiraron, por un lado, dieron gloria a Dios, pero por otro lado, no creyeron en Jesús. Así que esto es interesante, porque asombrarse es bueno, pero no es suficiente para ser salvo. Así que una primera conclusión que podemos sacar es que podemos concluir que necesitamos de Jesús para podernos librar del mal. Y así, nosotros llegamos a que Jesús anuncia de nuevo su muerte. En el versículo 43 dice, y maravillándose todos de todas estas cosas, Jesús pone todo en su lugar correcto otra vez. Ok, dicen, ok, se están maravillando, sí, pero se refiere ahora Jesús a sus discípulos y le dices, hagan que os penetre bien en los oídos estas palabras. Jesús deja de hablar a todos y se centra solo en sus discípulos y le dice, tomen atención, memorícenlo, entiéndanlo bien, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¡Wow! En el primer anuncio fue el énfasis especial en la necesidad del acontecimiento. Ahora en el hecho de que va a suceder, la certeza. Así que no es tanto el detalle que tienen que entender, sino la certeza de que lo tienen que creer. Dejen que estas palabras entren en lo más profundo de sus corazones, escúchenlo bien, reténganlo bien. Lo que Jesús dice es que el Hijo del Hombre, y eso tú lo puedes leer en Daniel capítulo 7, cuando habla de Jesucristo, profetizado como el Hijo del Hombre, ¿no? Que le fue dado dominio, gloria, reino, que toda lengua le servirá y su dominio será eterno. Ese es el Hijo del Hombre profetizado que Jesús hace referencia aquí, y está por ser entregado en manos de hombres. Ya Moisés y Elías habían revelado detalles de este tema. Es decir, los ancianos y los principales sacerdotes y escribas entregarían a los gentiles a Jesús, ¿no? Dígase pues Pilatos, y Pilatos hará lo propio, se lo entregará a los soldados para que lo crucifiquen. De eso se refiere cuando dice será entregado en manos de hombres. Pero no se describe todo esto en detalle todavía. Marcos y Lucas mencionan la muerte y la resurrección del tercer día, pero este pasaje habla solamente del hecho de que el Hijo del Hombre estaba por ser traicionado, es decir, entregado en manos de hombres. Y el versículo 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. No entendían estas palabras, se les estaban reveladas. La pregunta es, ¿quién les veló el entendimiento? Entre muchas alternativas hay cuatro. Una es ellos mismos no querían creer, pero ese no es el énfasis de esto, dice que alguien les veló. Segundo, el diablo entonces les nubló el entendimiento. Pero no es el contexto, porque está hablando él de la afirmación que les dice y que se les fue velado para que no lo entendieran, pero luego lo entendieron. O sea, no tiene mucha razón el diablo. Jesús es el que les veló, pero no tendría sentido que se los dice para velárselos, como que sería contradictorio. Pero luego tenemos la cuarta alternativa. Dios se los veló, el Padre. Eso es más probable, ¿ok? No podemos ser enfáticos en el tema, pero esto es muy probable, ¿ok? Y de ningún modo excluye el elemento de responsabilidad, de error, torpeza, negación del ser humano y las huestes de tinieblas que invadan alrededor. Pero aquí reconocemos, en todo caso, que no era el momento. Y encontramos que Dios tiene el control siempre de todas las cosas. Pero la pregunta salta por sí sola. ¿Por qué escondió Dios de los dos el significado completo de la predicación de este versículo? Hay que admitir que la respuesta no nos es revelada tampoco a nosotros. Pudiera ser que antes de la muerte, resurrección, ascensión, coronación, o sea, glorificación de Jesús y derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, los discípulos no tuvieran psicológicamente la capacidad de entender todos estos conceptos, revelaciones de misterios ocultos para los últimos tiempos. El Hijo del Hombre está por ser traicionado en manos de hombres para morir y luego resucitar. En otras palabras, es posible que tal vez el Evangelio de Juan
nos pueda dar una luz de esto cuando dice en el capítulo 16, verso 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrían sobrellevar, no las podrían cargar, entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Así que tal vez simplemente no era el tiempo, por eso es que estaba velado, hasta el momento indicado, pero ya estaba profetizado, preparado el corazón, para que cuando suceda, ellos dijeran, sí, Jesús nos lo dijo. Wow, increíble, ¿no? Ahora, temían preguntarle, pero si solo hubieran preguntado, hubieran tenido respuestas. ¿Por qué temían preguntarle? Tal vez era porque ya habían tenido una reprensión, porque no pudieron haber liberado a estos 9 al muchachito, ¿no? Por su egoísmo, por estar pensando solo en ellos, a ver quién era el mejor. En Mateo capítulo 19 dice que Jesús les reprendió diciéndole por su poca fe. Si tuvieras fe, pudieran haber hecho este milagro, ¿no? Que es el pasaje paralelo. Es decir, ellos estaban con temor. Y esto pudo haberlos refrenado para preguntarle otra vez. Así que primero vimos nosotros que necesitamos de Jesucristo para liberarnos del mal, pero ahora podemos ver que solo Él nos puede dar vida eterna. Él tenía que ir a la cruz y morir por nosotros. Y este era el objetivo de que anuncie su muerte. Y es así como llegamos a la tercera sección. Jesús enseña acerca de la grandeza de su reino. Miren estos 3 conceptos básicos que hemos estudiado. La característica que ha identificado a sus seguidores y debería identificarlos no es la soberbia de saber quién es el más poderoso, sino de quién es más humilde. Qué contradictorio al liderazgo humano, ¿no? Es el más poderoso, el más inteligente, el más sabio, el más carismático para decir las cosas, para hablar, para llevar, para conjugar opiniones y llevar a la gente a un punto en común. Acá dice, sé humilde, sé humilde. Entonces, versículo 46 y 47. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el más... No pues, Jesús tiene 3 años hablándole del tema y ellos se están peleando por saber quién va a ser el prominente, ¿no? El mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. El Hijo del Hombre estaba por ser traicionado en manos de hombres. Y lo que leemos a continuación debe haber sido muy chocante para Jesús. Por una parte, tenemos a Jesús con una predisposición para la muerte, ¿no? Para mostrarse entregado totalmente. Y eso nos debería maravillar, ¿no? Hay un autosacrificio aquí pendiente y Jesucristo está dispuesto a ello. Y por otro lado, tenemos a los discípulos llenos de egocentrismo, un egocentrismo terrible, ¿no? Bajo. Y dice que Jesús percibió, ella los conocía como un padre conoce a sus hijos. ¿Y qué hizo? No les reprendió ahora, les puso un ejemplo y tomó a un niño y lo puso a su lado con el fin de grabar en sus mentes esta acción que necesitaban aprender. No se nos debe escapar que el hablar de niños, Jesús siempre estaba pensando en rasgos tales como falta de pretensiones. Es un niño de 8, 7 años, no quiere ser el presidente del país, ¿no? Sino lleno de confianza y humildad. Así, considerados los pequeñitos del Señor, no son necesariamente pues jóvenes adultos, sino jóvenes chiquititos, ¿no? Y Jesús habla de este pasaje, de estas características cuando cita en Mateo 11, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y se los dio ¿a quién? A los niños, se los reveló a los niños. El reino de Dios es revelado a los niños. La humildad, la confianza, la predisposición a creerle a Dios siempre está caracterizado por el corazón de un niño. A eso se refiere y es como deberíamos comportarnos ante el reino de Dios. Veamos la verdadera grandeza del reino, que es la humildad. Verso 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. La lógica es más o menos como sigue. Jesús está diciendo a sus discípulos que olviden todo lo que tenga que ver con sí mismos, con rangos, con importancia, con niveles. Y en cambio, que se concentren más bien como en un punto clave su atención en ese niño que tenía a su lado.
no solamente deberían hacerse como este niño, sino que deberían recibirlo como si fuera el mismo. De allí la transparencia entre Jesús y los niños es que es tan humilde como ellos y tan crédulo como ellos, lleno de poder y majestuosidad y a la vez humilde. ¡Wow! Ahora él dice, en mi nombre. O sea, al que recibe al niño es como si recibiera a Jesús por las características que hemos dicho. O sea, si recibes a Jesucristo mismo, debes entender que como hay una relación entre Jesucristo y el Padre, que es inseparable, indestructible, infinitamente estrecha, se considera acá que si recibes a Jesús, recibes al Padre. Así que el problema no es llegar al Padre, es llegar a Jesús. Pero Jesús tiene las puertas abiertas. Así que si tú llegas a Jesús, llegas al Padre. Por último, lo complicado sería llegar al Padre, pues, porque ¿quién puede llegar al Padre sin Jesús? Y vamos bajando. ¿Y dónde encuentro Jesús? ¿Dónde encuentro la sabiduría de Jesús? En un niño. Ve a un niño cómo cree, cómo ama, cómo es humilde con relación a Dios, y entonces entenderás los principios del reino. El por qué es el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Esto exigiría totalmente humildad. Y esto se revela en pasajes extraordinarios, como por ejemplo en Filipenses 2:5, que él siendo Dios se hizo carne. En Primera de Pedro 5:5 dice igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Luego dice Pedro, revestíos de humildad. Primera de Pedro 5:5. Porque Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No olvidemos Isaías capítulo 57, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, ¿ok? Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, y ahí está, y humilde de espíritu. Con él habita Dios, con el quebrantado y humilde de espíritu. No el soberbio, el humilde. ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Exactamente. Así que encontramos que el requerimiento y la relación que tiene Jesús con los niños es de una humildad tácita. Y Dios demanda humildad para poder entender la grandeza del reino de los cielos. Y la exclusividad de entrar al reino de los cielos es por un tema de fe. Si yo me humillo por fe, y no importa dónde estés en el planeta, si te humillas por fe, es suficiente. Porque miren el concepto, hay alguien que no era del equipo, del staff, ¿no? No era pues de este team de Jesús, cerrado, pequeño, que Jesús trabaja. Hay más gente que creyó y actuó por fe también. Y Jesús dijo, no se lo impidan. ¿Ah? Si tú has creído de todo corazón y eres humilde, entonces perteneces al reino de Dios. Entonces Juan se involucra en el tema, ¿no? Y dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Nosotros lo intentamos y fracasamos. Tenemos la experiencia, el título, tenemos el entrenamiento, tenemos la unción, tenemos tu mandato y hemos fallado. Pero ese otro tipo, todos los espíritus inmundos se le sujetan. Hemos visto a uno que echa fuera demonios, en plural, ¿no? En tu nombre. Entonces nosotros le dijimos, hey, un momentito, tú no eres parte ¿cómo se llama? Del equipo de Jesús. Tú no puedes hacer esto, se lo prohibimos, Señor. ¿Por qué? Porque Él nos sigue con nosotros. ¡Ja! Decía, tal vez estaba buscando aprobación delante de todos que estaban desaprobados. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas. La frase a continuación es increíble. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Puesto que es un hecho que una vez que una persona haya sido confrontada con Cristo, la neutralidad es imposible. Si tú has sido confrontado con tu pecado, o sigues a Cristo o no sigues a Cristo. Sí, puedes conocer a Jesús como un Señor, como ya hemos visto, ¿no? Un sanador, un gran profeta, un hombre sabio, un revolucionario, dicen algunos, ¿no? Y sí, alguien que ayuda, alguien bueno, alguien que ilustra para que los niños sean buena gente. Pero si tú has sido confrontado por el hecho de creer en Jesucristo como Señor y Salvador y que tus pecados son perdonados en Él y que sin Él tienes muerte eterna y necesitas arrepentirte, no hay forma de que puedas vivir ahí en el limbo espiritual.
No, sí, que pase cualquier cosa en mi vida espiritual. No, eres impulsado por el Espíritu a querer aprender, a orar, a leer, a servir. Y es imparable, el reino de Dios es imparable. No puedes dominar el reino de Dios. Nos subordinamos al reino de Dios, que es otra cosa, y ahí recibimos dirección. Pero yo no tengo el control de tu vida. Yo no sé qué haces a escondidas, pero Dios sí. Yo no sé si te arrepentiste realmente y ahora deseas servir a Dios. Entonces Dios te quiere utilizar y no importa si vienes a nuestra congregación o vas a otra, porque lo que interesa es que estés ligado a Jesucristo en humildad y es ahí que Dios te va a utilizar. Es ahí que Dios te va a utilizar. Así que podemos ir concluyendo que primero necesitamos nosotros de Él para librarnos del mal, que solo Él nos puede dar vida eterna y que necesariamente necesitamos humildad, fe en Jesucristo y ser crédulos como niños nos dará la grandeza del reino de Dios. Por lo tanto, ¿dependes de Jesús para tu eternidad y vives en humildad para con tu prójimo? Es una pregunta importante para tu vida. Yo te sugiero que vengas al Señor Jesucristo y le entregues tu vida hoy día. ¿Qué te parece si oramos y buscamos juntos la presencia de Dios y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dé su bendición? Señor Jesús, en esta hora levantamos nuestra oración y te pedimos, suplicamos, Señor, que nos hagas entender que solo tú nos puedes traer verdadera libertad y que solamente tú nos puedes dar vida eterna. ¿Qué demandas de nosotros? Humildad, fe, credulidad, como la de un niño, Señor. Tú te encargarás, oh Dios, de darnos a nosotros la grandeza que tú creas conveniente. Nosotros no estamos atrás de esa grandeza. Y lo que pedimos y rogamos, Señor, es que tú nos ayudes a entender tu gracia, tu verdad, tu misericordia. Queremos entregarte nuestras vidas por completo, suplicarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a servirte para siempre. Solo tú nos puedes dar vida eterna, solamente tú nos puedes dar paz y gozo, Señor, y por lo tanto te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos que tú, Señor, recibas nuestra fe y nuestro arrepentimiento total y genuino de nuestro corazón, porque tú eres el que nos das vida eterna. Y solo en ti podemos encontrar vida eterna y salvación. Solo tú, Señor. Hoy día quiero depender de ti para mi salvación y mi vida eterna, y quiero suplicarte, Señor, para que me ayudes a vivir en fe, credulidad total delante de ti. Te entrego mi vida y mi corazón para siempre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, amén y amén. Gloria al Señor Jesús.